En el funeral de mi esposo, mis hijos dijeron en voz alta, delante de todos, papá nos lo dejó todo. A mamá la cuidaremos. A distancia, yo simplemente me quedé sentada, con el anillo de bodas apretado entre los dedos. Nadie se atrevía a mirarme a los ojos. Pero una semana más tarde, sus sonrisas desaparecieron al abrir esa carta. Antes de continuar, por favor, cuéntenos, ¿de qué país nos escuchan y cuántos años tienen? Nos encanta conocer mejor a nuestra audiencia. Que disfruten la historia. La mañana del funeral de Yura tenía algo que no encajaba. Hacía un frío inusual para octubre, incluso para Nizhny Novgorod. Estaba frente al espejo del dormitorio, ajustándome el vestido negro nuevo que había comprado especialmente para ese día. No porque no estuviera preparada para su muerte, sino porque los demás vestidos negros del armario guardaban recuerdos de otros momentos, aniversarios, fiestas de empresa, salidas al teatro. Eran vestidos de vida. Este, en cambio, era de muerte. De esa tristeza estéril, casi protocolaria, que se espera de una viuda en un funeral. Más aún si habría cámaras. Más aún si asistirían parientes lejanos atentos a cómo me comportaría. La casa se sentía inmensa sin él. 32 años de matrimonio, y ahora yo era como una pelota perdida en un laberinto de 5 habitaciones. Cada paso hacía eco, como si caminara dentro de un frasco de cristal. Nuestros hijos, Alexei, de 31 años, Daria, de 29, Grisa, de 26, casi no habían aparecido por casa en las últimas semanas. Siempre con excusas, el trabajo, la familia, agendas apretadas. Lo siento, mamá, no tengo tiempo. Lo entendía, yo misma los había criado así, exitosos, independientes, ambiciosos. Solo que no me di cuenta de en qué momento se volvieron extraños para mí. La funeraria olía a lirios y productos químicos para alfombras. Yura yacía en el ataúd de madera lacada que habíamos elegido juntos hacía más de 20 años. Fue una conversación sombría que tienen algunas parejas al llegar a cierta edad. ¿Cómo querrías que fuera tu último día? Se veía en paz, incluso más joven que en los últimos meses. Como si la muerte hubiera borrado cuidadosamente las arrugas que la enfermedad dejó en su rostro. Me senté en la primera fila, miré mis manos, revisé la hora. Faltaban 10 minutos para el inicio de la ceremonia, y mis hijos aún no habían llegado. Poco a poco, la sala se fue llenando, colegas de la empresa de ingeniería de Yura, vecinos, conocidos de la iglesia, viejos amigos que habían encontrado la fuerza para estar ahí. Sentados en aquellas incómodas bancas de madera, escuchando al pastor, que apenas lo conocía más que un transeúnte cualquiera, pronunciar palabras formales. Yo permanecía en silencio, con el rostro sereno, vacía por dentro. Sin lágrimas, sin histeria. Solo un zumbido sordo en el pecho. Y entonces, desde el fondo, escuché una voz familiar. Mamá. Me giré. Venían los tres juntos, como un frente unido. Alexei, impecable, en un traje caro que probablemente costaba más que mi despensa de 2 meses. Daria, sobre tacones altos, caminando como si entrara a una sala de juicios, no al entierro de su padre. Grisa, con la barba recién recortada y aquel reloj de pulsera que Yura le había regalado al graduarse. Parecían la imagen perfecta del éxito familiar. Una postal de banco. El resultado de todos esos años en los que Yura y yo comíamos pasta sin salsa para que ellos tuvieran mochilas de marca y libros escolares de calidad. Alexei se acercó, se inclinó y rozó mi mejilla con los labios. Tenemos que hablar después de la ceremonia, susurró. Sobre los asuntos de papá. Los aspectos prácticos. Aspectos prácticos. Algo frío comenzó a extenderse lentamente en mi interior. Pero asentí, tomé su mano por un instante y la apreté apenas. No quieren herirme, me repetí. La gente se comporta raro cuando sufre. La ceremonia pasó como entre niebla. Himnos, discursos, las mismas frases. Era un buen hombre, era muy cariñoso, un verdadero padre de familia. Y yo, en silencio, pensaba, no era solo bueno. Era excepcional. En esos pequeños gestos silenciosos que nadie allí recordaría. Sabía cada aniversario, no solo el de nuestra boda,
sino el primer día de trabajo de cada hijo, sus primeros alquileres, sus primeras decepciones amorosas. Recortaba artículos de periódicos sobre sus logros, hacía álbumes de fotos aunque dijera que detestaba la pomposidad. Me decía que era hermosa cada mañana, incluso cuando estaba despeinada. Con su camiseta vieja y el rímel corrido. Para todos ellos, él solo fue un buen hombre. Cuando el pastor invitó a alguien de la familia a compartir un recuerdo, estuve segura de que alguno de mis hijos se levantaría. Tenían tanto para contar, cómo Yura les enseñaba a hacer nudos en las excursiones, cómo les señalaba las constelaciones en los campamentos de verano, cómo cocinaba panqueques en forma de animales cada domingo, cómo no se perdió ni una sola obra escolar ni una feria de ciencias. Aunque hubiera trabajado hasta las 3 de la mañana la noche anterior. Pero fue Alexei quien se levantó, con la misma seguridad con la que hablaba en conferencias corporativas. Daria y Grisa se colocaron a sus lados, como en una escena ensayada. Gracias a todos por venir, comenzó, con voz clara y firme. Nuestro padre fue un hombre que creía en la familia, en las tradiciones, en el deber de cuidar a los suyos. Durante un instante, sentí orgullo. Pensé, ahora dirá algo que realmente importe. Pero continuó, papá siempre quiso que su familia estuviera protegida, que su legado viviera en nosotros. Y queremos que todos aquí sepan que asumimos esa responsabilidad. Daria dio un paso al frente. Papá nos decía a menudo que confiaba en nosotros, que podríamos continuar con su legado, su negocio, sus inversiones, sus propiedades. Y entonces, Grisa, mi hijo menor, me miró con esa expresión tan familiar y dijo: nuestra madre será cuidada, con apoyo, a distancia. El silencio fue absoluto, como si alguien hubiera apagado el sonido. Todos los rostros se volvieron hacia mí con una mezcla de curiosidad, compasión y vergüenza ajena. Yo seguía sentada, la espalda recta, el anillo incrustado en mi dedo, y comprendí una sola cosa: todo había cambiado. Después del funeral, regresé a la casa vacía, me senté junto a la ventana y me quedé mirando fijamente un punto. Solo una frase me rondaba la cabeza, con apoyo. A distancia. Reviví cada palabra, cada pausa de aquel discurso, cada mamá helado, cada asentimiento forzado, cada mirada evasiva al suelo. Y de pronto, incluso, me sorprendí pensando, ¿y si todo esto me lo imaginé? ¿Y si realmente ellos querían lo mejor? Pero luego recordé cómo Grisa evitaba mirarme a los ojos mientras hablaba en voz alta, cómo Daria había preparado sus palabras de antemano, como si se dispusiera a defender a un cliente ante un tribunal, y cómo Alexei asentía, validando cuidadosamente cada formulación. No me lo imaginé. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. No porque estuviera de luto. Ese dolor ya lo había atravesado meses antes del funeral, al ver cómo el cáncer se llevaba a Yura día tras día, semana tras semana, hasta que de mi esposo no quedó más que una sombra. Ahora, solo esperaba ver qué harían ellos. Organizaba su armario, doblaba con esmero las camisas y los suéteres, colocándolos en cajas para donación. Su olor aún impregnaba las telas. Esa fragancia amaderada que usaba desde nuestro primer aniversario. Cada objeto, cada detalle, fotos, cartas, postales viejas de los niños. Y entonces, en el cajón inferior, encontré una carpeta gruesa con una etiqueta en el lomo: seguridad de Lola. La abrí, y comprendí, Yura lo sabía todo. Cada contrato, cada certificado, extractos bancarios, correspondencia con abogados, planes de contingencia, fondos de reserva y copias de todas las versiones finales del testamento. Un mes antes de morir, había previsto cada paso, cada detalle, cada consecuencia. Nos preparábamos para la guerra mientras nuestros hijos estaban demasiado ocupados como para venir a visitarlo en sus últimas semanas. Al tercer día sonó el teléfono. Era Alexei. Mamá, tenemos que hablar sobre tu situación con la casa. Una vivienda de 5 habitaciones es claramente demasiado grande para ti, tanto en mantenimiento como en comodidad. Su voz era cortés, pero fría, como la de un gerente de fusiones corporativas despidiendo a alguien por Zoom. No estoy lista para esas conversaciones hasta que se lea el testamento, respondí con firmeza. Lo entiendo,
Pero papá fue muy claro con nosotros respecto a sus deseos. Solo estamos tratando de facilitarte esta transición. ¿Transición? Como si mi vida fuera un proyecto en Excel. Al día siguiente llamó Daria. Mamá, con los chicos hemos investigado algunos buenos hogares para mayores. Hay un lugar muy decente en las afueras de Parmajais, con buena atención, habitaciones modernas y todas las garantías de seguridad. Tomé una pausa, respiré hondo. Tengo 53 años, Daria. Y por ahora, me las arreglo perfectamente sola. Pero mamá, es cuestión de planificación. Papá siempre decía, la seguridad es lo primero. Deberías pensar en tu futuro. Seguridad, con cariño a distancia. El tercer llamado fue de Grisa. Fue el único que intentó sonar sincero. Mamá, entiendo lo difícil que es todo esto para ti. Pero papá nos lo dijo muchas veces, le preocupaba tu bienestar. ¿Cómo estarías sola en esa casa tan grande? ¿Qué pasaría si surgían problemas con las inversiones? ¿Y qué le prometieron ustedes? Lo interrumpí. Guardó silencio. Que cuidaríamos de ti, que no te faltaría nada, respondió por fin. Que velaríamos por ti, aunque fuera desde lejos. La mañana del día del testamento me vestí con especial cuidado. No de negro, como seguramente esperaban, sino con aquel vestido azul marino que Yura siempre consideró el más bonito. Me puse también el collar de perlas que me regaló en nuestro 25º aniversario. Me miré al espejo, ya no había una viuda perdida en el reflejo, sino una mujer que compartió 32 años de vida con un hombre sabio y previsor, de quien aprendió todo lo que pudo. Víctor, nuestro abogado de familia, me recibió en la sala de reuniones del último piso de un centro de negocios. Lola, dijo, asintiendo con ese gesto profesional que oculta las emociones. Reciba mis condolencias. Yuri fue un gran hombre. Como suelen decir quienes en realidad nunca lo conocieron bien. Tomé asiento en la cabecera de la larga mesa, el lugar que solía ocupar Yura. Alexei, Daria y Grisa entraron juntos, se sentaron frente a mí con los mismos rostros que en el funeral, listos para una negociación, listos para controlar la situación, listos para controlarme. Sin sospechar en absoluto lo que se avecinaba. Víctor colocó una carpeta gruesa sobre la mesa, se puso las gafas y comenzó a revisar documentos. Yo lo observaba en silencio. Alexei abrió su portafolio de cuero, el que usa en sus reuniones importantes. Daria sacó un cuaderno y un bolígrafo, como si se tratara de un juicio. Grisa se sentó cabizbajo, con una expresión inquieta. Antes de comenzar, dijo Víctor, quiero que todos comprendan que este es el anuncio oficial de la última voluntad de Yuri Alexandrovich. El documento fue redactado con total asesoría legal, firmado, notariado, y sus últimas modificaciones fueron realizadas 6 semanas antes de su fallecimiento. Daria frunció el ceño. ¿Modificaciones? ¿Qué modificaciones? Nosotros no sabíamos nada de eso. El señor Yuri Alexandrovich consideró que había asuntos que no era necesario discutir por anticipado, respondió Víctor con calma. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Tengo los informes médicos si lo desean. Daria guardó silencio, pero vi cómo apretaba la pluma con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Víctor abrió la carpeta. De acuerdo con el testamento, todos los activos principales, la casa, los vehículos, las inversiones, las participaciones en negocios, se transfieren oficialmente a sus hijos. Alexei, Daria y Grigori. Alexei exhaló como si le quitaran un peso de encima. Daria tomó nota. Grisa asintió ligeramente, como si ya lo esperara. Yo permanecí en silencio. Todo iba según su guión, hasta que Víctor pasó la página. Sin embargo, añadió, hay ciertas condiciones. Los tres se tensaron. Condiciones no estaban en el libreto. Primero, leyó. Todos los activos mencionados pasarán a los hijos únicamente bajo la condición de su compromiso continuo con el cuidado y apoyo financiero de Lola Alexandrovna durante el resto de su vida. Alexei alzó la cabeza bruscamente. ¿Qué significa apoyo financiero? Víctor comenzó a leer línea por línea, con voz clara. Cada uno de ustedes deberá garantizar a su madre una vivienda adecuada,
atención médica de calidad y una pensión mensual no inferior a $8,000 durante toda su vida. El silencio se apoderó de la sala. Yo los observaba mientras la preocupación comenzaba a borrar la autosuficiencia de sus rostros. $8,000 cada mes, hasta el final de mi vida. Fue Daria quien rompió el silencio. Esperen, esos son casi $100,000 al año. Y si mamá vive otros 30 años, esos serían, dije en voz baja, más de $3 millones. Grisa se puso pálido. Alexei se levantó de golpe de la silla. Eso es imposible. Papá jamás. Él tenía que habérnoslo consultado, exclamó. Víctor abrió la siguiente carpeta. Preví esta reacción, por eso aquí tienen la grabación en vídeo, 3 informes médicos y el plan detallado de redacción del testamento. Daria tomó la carpeta en silencio y empezó a revisar los sellos, las firmas, los dictámenes médicos. Todo estaba impecablemente preparado, cada detalle contemplado. Pero Víctor no había terminado. La segunda condición, si alguno de ustedes intenta internar a Lola Alexandrovna en un asilo o cualquier forma de cuidado institucional contra su voluntad, su parte pasará inmediatamente a organizaciones benéficas, continuó. Daria estuvo a punto de dejar caer el bolígrafo. Alexei se dejó caer de nuevo en la silla, mudo. Grisa se cubrió el rostro con las manos. Víctor prosiguió. La tercera, Yuri Alexandrovich creó un fideicomiso personal de $500,000, del cual Lola Alexandrovna dispone completamente a su antojo y no debe rendir cuentas a nadie. Yo permanecía sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo, serena, fría, segura. Todo tal como Yuri y yo lo habíamos planeado. Víctor dejó los documentos a un lado y sacó la última carta de Yuri Alexandrovich, que había pedido leer en ese preciso momento. Extrajo el sobreconsello de lacre rojo, lo abrió y comenzó a leer. Queridos hijos, si están escuchando esta carta, significa que ya me he ido y que acaban de enterarse de que sus planes de deshacerse de su madre a distancia se han derrumbado. La sala quedó sumida en un silencio absoluto. Vi cómo a Alexei le perlaba el sudor en la frente. Daria apretaba los labios, sin apartar la vista de Víctor. Grisa seguía cabizbajo. Víctor continuó. Espero que ahora empiecen a comprender que cada acción tiene consecuencias, y que esa mujer a la que con tanta facilidad quisieron mantener alejada es la misma que me ayudó a construir todo aquello que hoy ustedes consideran su herencia. Sé que están conmocionados, quizá furiosos. Pero sepan que esta decisión la tomamos juntos, su madre y yo. Cada condición, cada cifra, cada cláusula. Sí, Lola intentó disuadirme. Ella confiaba en ustedes hasta el final, decía que eran buenos hijos. Que simplemente se habían perdido en este mundo adulto y que, sin medidas extremas, recordarían quiénes fueron alguna vez. Víctor hizo una pausa. Daria apretaba tanto las manos que las uñas se le clavaban en las palmas. Alexei se cubría el rostro. Grisa se enjugó las lágrimas con la manga. Pero yo sabía que, sin consecuencias, seguirían considerando a su madre una carga, enviándole una tarjeta una vez al mes y creyendo que eso era cuidado. Quiero que ahora cada día suyo, cada decisión, cada dólar gastado les recuerde que ella es el cimiento sobre el que se sostiene todo lo que poseen. Si la tratan con el respeto, el apoyo y el amor que merece, recibirán todo lo que he dejado. Si no, todo irá a las fundaciones benéficas que he elegido personalmente. Y por último, todas las definiciones y criterios para determinar qué es un cuidado adecuado y qué constituye una infracción serán decididos únicamente por ella. Su palabra será la última y no habrá apelación posible. Víctor dobló la carta con cuidado, la devolvió al sobre y la colocó junto a los documentos. También hay una lista de organizaciones a las que se transferirán los activos en caso de incumplimiento, añadió, pero creo que ya todo está claro. El primero en romper el silencio fue Alexei. Su voz sonaba ronca, quebrada. Esto es chantaje. Lo miré fijamente por primera vez en todo el día, sin apartar la vista. No, Alexei, respondí con calma. Esto es responsabilidad. Daria cerró su cuaderno con un golpe tan seco que todos se sobresaltaron. Mamá,
Esto tendremos que revisarlo jurídicamente, siempre hay vías. Empezó Daria. Puedes leerlo 100 veces si quieres, puedes buscar 10 resquicios legales. La interrumpí mirándola directo a los ojos, pero no podrán cambiar lo esencial. Me levanté despacio de la mesa. Su padre era mucho más inteligente de lo que creían, y me ha dejado en mis manos la llave de su futuro. Tomé mi bolso, me giré y caminé hacia la puerta sin dudar, sin mirar atrás, dejando a mis espaldas a 3 hijos sorprendidos, asustados y, por primera vez en muchos años, verdaderamente indefensos ante mí, su madre. Las primeras 24 horas tras la lectura del testamento transcurrieron en un silencio denso y absoluto. Ni llamadas, ni mensajes, ni intentos de diálogo. Yo me refugié en el despacho de Yuri, entre sus carpetas, cuadernos y notas antiguas, ordenando meticulosamente cada documento. Extractos bancarios, inventarios, reportes de inversiones. Conocía cada cuenta, cada activo, cada cifra en cada depósito. Yuri me había preparado para este momento, porque sabía que un día tendría que resistir. Al día siguiente, a las 9 en punto de la mañana, sonó el timbre. Me asomé a la ventana, la entrada impecable, la avenida despejada. En la calzada, el BMW reluciente de Alexei. Llegó vestido con un traje caro y un enorme ramo de rosas blancas, mis favoritas, aunque estoy segura de que se lo recordó su esposa. Abrí la puerta. Mamá, su voz sonaba forzada, exageradamente suave. ¿Puedo pasar? Me aparté, dándole paso. Se sentó en el borde del sofá, sosteniendo el ramo como un colegial reprendido. Mamá, empezó despacio, como si hubiese ensayado. Yo, quiero disculparme por lo que dijimos en el funeral. Fue un arrebato. Estábamos bajo estrés, llenos de emociones. Guardé silencio, lo observé largo rato sin interrumpir. Bajó la mirada. No queríamos. Solo queríamos lo mejor. ¿Lo mejor para quién? Pregunté en voz baja, con los brazos cruzados. Suspiró. Teníamos miedo de que te quedaras sola en esta casa, de los gastos, del mantenimiento. ¿De que me convirtiera en una carga? Lo interrumpí. Se sonrojó. Mamá, no. Tú sabes que te queremos. Solté una sonrisa fría. ¿Querer? ¿Sabes? El amor son acciones. Y yo recuerdo muy bien cada una de las suyas. Sacó de su portafolio una hoja cuidadosamente doblada. Dasha, Grisa y yo hemos preparado un calendario. ¿Quién vendrá a visitarte? ¿Quién se encargará de las compras, de llevarte al médico, de las reparaciones? Tomé la hoja y la leí con atención. Cada línea, cada fecha. Todo organizado como un informe corporativo. Habían hecho su plan. El horario parecía un proyecto laboral ajeno. Tomé la hoja, la doblé y la dejé de nuevo sobre la mesa. ¿8,000 al mes? Pregunté con calma. ¿Cómo han decidido organizarlo? Alexei se tensó ligeramente. Bueno, lo hablamos y acordamos que, por ahora, transferiremos el dinero desde mi cuenta. Más adelante veremos cómo repartimos los gastos, respondió. Incliné la cabeza. Así que ni siquiera en esto son capaces de decidir quién se responsabiliza de qué. Él mordió su labio. Mamá, pero, es mucho dinero. Me levanté y me volví hacia la ventana. Y cuando estaban en el funeral, asegurando a todos que su madre estaría bien cuidada y atendida, comprendían entonces que eso les costaría millones. Guardó silencio. Me giré lentamente. ¿Entiendes, Alexei, que no se trata solo de una cifra? Es el precio de su relación conmigo. Apretó los labios. Mamá, de verdad queremos arreglarlo todo. Lo miré fijamente. Ya veremos si son capaces. Él se marchó, dejando sobre la mesa las rosas y aquel horario. Me quedé en el salón, en la misma quietud, pero ahora con una sensación totalmente distinta. Esta vez, era yo quien dirigía el juego. Al día siguiente por la tarde llegó Daria. Vestida con su ropa de trabajo, cargada con un portafolios y una bolsa de mi panadería favorita. Mamá, te trajimos los bollos que solías comprarnos los domingos. ¿Te acuerdas? Asentí. Claro que me acordaba. Cada domingo, durante 18 años. Daria se sentó en el borde del sofá. Poco después entró Grisa, con ojeras profundas, y se sentó en silencio al lado de su hermana. Mamá, empezó Daria.
Con Alexei y Grisa queríamos hablar contigo, sentarnos como familia y discutir cómo será todo de ahora en adelante. Crucé los brazos. ¿Quieren discutir cómo van a gestionarme? Daria frunció el ceño, pero respiró hondo y se recompuso. No, queremos entender exactamente qué necesitas de nosotros, cuáles son los criterios para estar seguros de que hacemos las cosas bien. Sonreí con un leve sarcasmo. ¿Tienes miedo de que pueda considerar insuficiente su cuidado? Mamá, intervino Grisa, no es eso. Es que, sinceramente, no sabemos qué esperas. Los observé en silencio. Quiero que comprendan lo que significa ser el único apoyo real para alguien. Ser la persona que, por ustedes, renunció a su vida, a sus ambiciones, a sus propios deseos. Ellos guardaron silencio. Daria garabateaba en su libreta. Alexei miraba por la ventana. Grisa mantenía la mirada clavada en el suelo. Bien, rompió el silencio Daria. Dinos claramente lo que necesitas, lo anotaremos y lo cumpliremos. Me levanté y fui hacia la repisa donde se alineaban fotos de mis hijos de pequeños, felices, cuando aún me querían sin cálculos ni condiciones. Tomé un marco en las manos, lo sostuve un momento y me giré. Quiero que, cada vez que me envíen dinero, cada vez que me visiten, me llamen o incluso piensen en mí, recuerden por qué lo están haciendo. Alexei se puso de pie de golpe. Mamá, ¿por qué quieres que carguemos con esa culpa toda la vida? Lo miré con serenidad. No es culpa lo que quiero que sientan. Quiero que recuerden siempre el precio de haber decidido un día que su madre era un problema que podía resolverse a distancia. Comenzaron a recoger sus cosas. Daria guardó con cuidado su bolígrafo. Grisa tenía los ojos enrojecidos, pero ni una sola palabra, ni una disculpa verdadera. Antes de irse, Daria preguntó: Mamá, ¿de verdad no piensas reconsiderar la suma o suavizar las condiciones? Las condiciones no son negociables, respondí con calma. Se marcharon. Me quedé sola, rodeada de fotografías, de sus visitas corteses, de sus llamadas obligatorias. Pero, por primera vez en meses, sentí el control en mis manos. A partir de ahora, cada uno de sus gestos, cada acción, les costaría exactamente lo que vale mi memoria de aquella escena en el funeral. Durante 3 meses cumplieron con sus nuevas obligaciones al pie de la letra. Cada primero de mes llegaban puntuales los $8,000. Alexei cubría la mayor parte, Daria enviaba con dificultad su aporte trimestral, y Grisa, en silencio, transfería lo que podía. Sabía que para él era especialmente difícil, vendió su coche, se mudó a un piso más modesto. Redujo personal en su clínica veterinaria. Todos los domingos llamaban, los 3 al mismo tiempo, en altavoz. Mamá, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas algo? ¿Cuándo es tu próxima cita médica? Sus frases sonaban como un guión de servicio al cliente, la voz uniforme, educada, forzada. Y entonces, después de 3 meses, decidí hacer la primera prueba real. Martes, 9:30 de la mañana. Llamé a Alexei. Hijo, necesito mover unos armarios en el sótano. Quiero ordenar archivos y documentos antiguos. Se quedó callado un momento. Mamá, tengo reunión con inversores a las 11. Mejor contrato unos operarios. Hice una pausa. Como quieras. Pero ya sabes que mi percepción de tu cuidado puede variar. Silencio. Después, un suspiro. Está bien, llegaré en 1 hora. Llegó vestido con su traje de negocios, visiblemente irritado. Le señalé los pesados armarios metálicos. Estos hay que moverlos a aquella pared. Mamá, son muy pesados. No te pido que lo hagas con una sola mano, respondí con calma. Comenzó a moverlos, resoplando, murmurando insultos entre dientes. Pasaron casi 6 horas. Yo le llevaba té de vez en cuando, observando cómo su caro traje se cubría de polvo, cómo perdía la paciencia y soltaba el teléfono para no perderse mis comentarios. Al llegar al tercer armario, encontró algo que lo descolocó, el original del acta constitutiva de la empresa de Yuri, un documento que le daría a Alexei más control del que tenía hasta entonces. Sus ojos brillaron. Mamá, ¿sabes lo que significa esto? Podría reorganizar toda la compañía. Me acerqué, tomé el documento de sus manos y lo miré directamente a los ojos.
¿Reorganizar qué, Alexei? ¿Toda la empresa? Se quedó inmóvil. Yo, solo quise decir que. Lentamente doblé el acta y la guardé. Se la entregaré a Víctor para que verifique su vigencia. Intentó protestar, pero yo ya había cerrado el armario. La información es poder, y ahora todo el poder estaba en mis manos. Aquella noche abrí mi caja fuerte personal y guardé no solo ese documento, sino también todos los informes y archivos que había reunido en los últimos meses, pólizas de seguro, reportes de inversiones y ciertas conexiones financieras inesperadas que mis hijos aún ignoraban. Sabía que esto era solo el comienzo. Lo que vendría después sería aún más interesante. Un mes después, llegó el turno de Daria. La llamé un viernes por la tarde. Dashenka, tengo algunas dudas sobre el seguro de la casa. Creo que hay algo que. La confusión con la cobertura de huracanes e inundaciones. Quizás podrías venir a aclararlo, tras una breve pausa al otro lado de la línea. Comprendí que ya estaba buscando mentalmente alguna excusa para zafarse. Mamá, yo no me dedico a esos temas, eso es derecho asegurador y no es mi especialidad, respondió con un tono ligeramente suavizado, aunque firme. Querida, estoy segura de que podrías entenderlo rápidamente. Preferiría hablar de esto contigo antes que con un abogado desconocido. ¿Acaso no quieres ayudar a tu madre? 3 horas después ya estaba sentada en mi cocina, con una carpeta, el portátil y un sinfín de impresiones. Durante 2 días completos analizó todos mis seguros, me preparó un informe exhaustivo de 47 páginas con recomendaciones, riesgos detallados y opciones de cobertura. El domingo por la tarde, cuando comenzaba a guardar sus papeles, le dije: Dasha, gracias. Ha sido un trabajo muy profesional. Ella solo asintió en silencio. 47 páginas, 2 días de trabajo sin cobrar un solo honorario. Guardé cuidadosamente todos sus documentos en mi caja fuerte, junto a aquellos que empecé a recopilar tras el funeral. Pero lo más difícil fue enfrentar a Grisa, mi hijo menor, el que alguna vez fue mi niño más dulce y sensible. Sabía que con él debía ser especialmente cautelosa. Lo llamé por la noche, el día del aniversario de la muerte de Yuri. Grisa, hoy me siento muy sola. ¿Quieres venir un rato? Solo para sentarnos, recordar, mirar algunas fotos antiguas. Llegó media hora después, vestido con pantalones médicos, el rostro cansado, oliendo a antiséptico y a pasillos de hospital. Nos sentamos en la sala. Yo saqué una caja con fotos viejas, de su primer día de clases, de su graduación, de aquellas idas a la casa de campo. En mis manos tenía una foto suya a los 5 años, con una pequeña mochila verde y el rostro cubierto de lágrimas. ¿La recuerdas?, le pregunté. Tenías tanto miedo de ir al primer grado, llorabas por el dinosaurio de tu lonchera. Sonrió entre lágrimas. Sí, y tú me dijiste que si alguien se reía de mí, era porque no merecía ser amigo de un futuro paleontólogo. Seguimos mirando fotos. De pronto rompió a llorar, se cubrió la cara con las manos. Mamá, logró balbucear. Perdónanos. Sé que lo que hicimos en el funeral fue cruel. Yo, ni siquiera entendía lo que estábamos haciendo. Dejé la foto en la caja con cuidado. Yo sí me acuerdo, Grisa. Él levantó la mirada. Recuerdo cómo estabas de pie junto a tu hermano y tu hermana, asintiendo en silencio mientras pronunciaban aquellas palabras. Me incliné ligeramente hacia él, con ternura y distancia al mismo tiempo. Él volvió a cubrirse el rostro y estalló en llanto. Esa noche pasé horas en el despacho, revisando carpetas, cartas, reportes financieros. Ahora conocía cada punto débil de cada uno, cada deuda, cada problema oculto que creían que yo jamás descubriría. Y entonces, cada llamada dominical de ¿cómo estás, mamá? Cada transferencia puntual, cada ramo de flores, cada lista de compras minuciosamente preparada, para mí no eran más que un recordatorio. Yo me había convertido en su gasto más importante. Han pasado 6 meses. El dinero llega estrictamente a tiempo, las llamadas se hacen según lo acordado. Recibo flores, tarjetas, listas de alimentos detalladas. Y cada vez que tomo el teléfono, leo sus reportes o escucho sus voces, siento una sola cosa, una fría y serena satisfacción. Porque ahora saben que cualquier error, cualquier intento de engaño,
Cualquier muestra de aquella frialdad les costará todo lo que poseen. Las historias no siempre terminan con un final feliz. A veces terminan con justicia. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia resonó contigo, dale me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar o qué opinas. Eso me ayuda a seguir creando más relatos llenos de alma. Muchas gracias. Cuídense, vivan mucho y sean felices.